Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació en San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre a mediados del siglo XVII. Las fechas de su nacimiento y muerte han sido muy discutidas. Sin embargo, especialistas y estudiosos de su obra han afirmado que nació en 1651 y falleció el 17 de abril de 1695. Sor Juana aprendió a leer antes de los 3 años de edad y fue una niña autodidacta, pues la instrucción estaba reservada para los varones o para las mujeres nobles de su época. Por eso, su vida y obra se reconoce como pionera en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La brillantez de su obra le llevó a ser reconocida como la 10ª musa o el ave fénix de México. Fue una de las máximas exponentes del siglo de oro de las letras y las artes hispánicas. Desde los 15 años vivió en la muy noble y leal Ciudad de México, y en 1665 se incorporó a la corte virreinal. 2 años después ingresó a la Orden de San José de las Carmelitas Descalzas y al año siguiente comenzó su noviciado en el convento de San Jerónimo, donde pasaría el resto de su vida. En la soledad de su celda conventual se dedicó al estudio y cultivó el amor por los libros. Estudió muy diversas materias para acercarse a lo divino. Alcanzó avanzados conocimientos sobre los clásicos griegos y romanos, así como lógica, retórica, física, música, aritmética, geometría, arquitectura, historia y derecho. El ejercicio religioso le dio la posibilidad de dedicar su vida a cultivar las letras, con textos sacros y profanos, villancicos para festividades, autosacramentales, poesía, comedias y ensayos filosóficos. Entre 1676 y 1691 se publicó parte de su obra, gracias a su buena relación con la corte. Un volumen, publicado en Madrid en 1689, recogió algunos de sus textos bajo el título Inundación Cristálida. En 1690, escribió la Carta Atenagórica bajo el título original de La crisis de un sermón, en donde da respuesta a un famoso sermón de Antonio Vieira, quien era predicador de Lisboa. Esta obra, que discute filosóficamente las finezas de Cristo, le valió un apercibimiento por parte del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y ella dio respuesta bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Un segundo volumen de sus obras apareció en 1692 y al año siguiente se ha fechado su retiro de la escritura. En 1694 ratificó sus votos religiosos y al año siguiente ocurrió su fallecimiento. Se ha deducido, a través de la escasa información sobre la crisis alimentaria y de salud de ese año, que Sor Juana pudo haber fallecido a causa de tifo eczemático o tabardillo. Sin embargo, a la fecha se desconoce la razón exacta de su muerte. Fue sepultada en el coro bajo el templo de San Jerónimo, actualmente Universidad del Claustro de Sor Juana. A través de los libros resguardados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, podemos acercarnos al contexto de la ciudad en ese año. Hola, buenas tardes, amable auditorio. Este día es muy especial para los mexicanos. Es un día en que conmemoramos el fallecimiento de la gran escritora mexicana y poetisa, ahora decimos poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, que fallece un 17 de abril, un día como hoy, pero de 1695, hace 326 años, falleció esta talentosa mexicana que en su tiempo fue admirada y reconocida. Nosotros queremos resaltar que para conocer un personaje tenemos que conocer su época. Y en este caso, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, nos permite dar ese contexto. Tenemos, por ejemplo, un acervo que nos permite conocer cómo funcionaba
en la Ciudad de México en los tiempos de Sor Juana y cuando muere. Cabe señalar que sobre Sor Juana se ha dicho mucho, pero me interesa resaltar que la fama de ella trascendió las fronteras y su obra se publicó en España. Era una mujer que fuera de serie, porque en esos tiempos ella sabía latín, escribía en latín, conocía los clásicos, los grandes clásicos grecolatinos, y de esa manera era una excelente conversadora con los sabios mexicanos. Uno de ellos, precisamente Carlos Sigüenza y Góngora, que llegó a visitarla cuando estaba enclaustrada en San Jerónimo. Ella tenía, el enclaustramiento no hay que imaginarlo como un encierro total. En este caso, ellas tenían algunos días donde los visitaban amistades, y en este caso, Carlos de Sigüenza y Góngora logró tener amistad con Sor Juana. Y obviamente Sor Juana, antes de recluirse, un año antes, en marzo de 1694, en el convento de San Jerónimo, ella tuvo una vida palaciega muy interesante, es decir, ella tenía amistades, las esposas de varios virreyes, y obviamente eso le hizo brillar mucho, y los mismos virreyes recomendaban su publicación de sus grandes obras, teatro, poesía, en España. Pero les decía que nos interesa resaltar la aportación que hace el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Hay un fondo que se llama Pósitos y Alhóndigas, donde podemos encontrar información valiosa. Es en la última década del siglo XVII, 1690 a 1700, pero en especial me interesa resaltar dos años cruciales. 1692 está caracterizada por una carestía en la Ciudad de México y en los pueblos circunvecinos. Tan es así que hay un motín en 1692 que provocó el incendio de los archivos del ayuntamiento, y que obviamente Sigüenza tuvo un papel importante para rescatarlos. Y el año de 1695 es uno de los años que se destruyeron el incendio, no logró ser salvado. Pero sin embargo tenemos este fondo de Pósitos y Alhóndigas. A grandes rasgos les voy a mencionar la importancia de estos pósitos. Alhóndiga se traduce como almacén en árabe. Entonces estamos hablando que los Pósitos y Alhóndigas eran estos graneros que corrían a cargo del ayuntamiento de la ciudad. Ellos tenían que garantizar el abasto de agua a través de los acueductos y toda esta estructura hidráulica interesante que se fue construyendo, pero también del abasto, sobre todo de los granos básicos. Tan es así que el administrador de los pósitos era el abogado general de la ciudad. Ellos administraban a través de un alcaide, un encargado de cada granero, donde cuidaban que los granos estuvieran fuera del alcance y del peligro de los roedores, y precisamente era esto, prevenir catástrofes naturales. En aquellos tiempos, como le decían en el antiguo orden, una crisis de maíz, sobre todo afectaba a México, y eso se conectaba con algunas epidemias. En este caso, se ha concluido de alguna manera que el tifo es resultado de una de estas crisis del maíz. Entonces, por eso es importante conocer el fondo de Pósitos y Alhóndigas, porque ahí podemos ver el problema del abastecimiento de la ciudad. Hay un documento muy interesante, precisamente en Pósitos y Alhóndigas, donde ahí está el recuento de todos los movimientos que se dieron en 1695 y sobre todo en este mes de abril, y señala precisamente no solamente la cuestión del maíz, sino también del trigo. Y hay que señalar obviamente que el maíz es el consumo popular y el trigo era en cierta forma para el consumo de las élites, básicamente en aquellos tiempos. Era un lujo comer pan, ¿sí?
en esos tiempos. Y estos documentos nos hablan precisamente de esa situación, una década que se caracterizó por hambrunas y por pestes como esta. Se ha identificado como tifo, la enfermedad que acabó con la población femenina, la de religiosas sobre todo. Se dice que morían 9 de cada 10, y por eso se habla de 10. La población se diezmó, es a eso a lo que se refiere, ¿no? Hay otro libro, un compendio de libros capitulares, donde hablan precisamente los trabajos, los apuros que llevaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México para poder traer granos. Y aquí hay un comentario muy, muy peculiar sobre esta problemática, es que parece, por las comunicaciones de entonces, las comunicaciones se hacían por caminos de herradura, es decir, a través de recuas, a través de diligencias no, en menor medida, pero los alimentos se acarreaban en carretas, este tipo de transportes rústicos. Y, por ejemplo, la Ciudad de México tuvo la fortuna, en cierta manera, de abastecerse, porque el trabajo era agilizar la entrada de granos. Entonces tuvieron que convocar a muchos arrieros para que se comprometieran a traer maíz de San Juan Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Es una de las referencias. Y de otros poblados cercanos, aparte de San Juan Teotihuacán, tenemos de Texcoco, de Otumba, ¿sí? Bueno, Otumba es un lugar que se caracterizaba por la crianza de burros, ¿no? Para los que usaban las recuas de mulas, los arrieros. Entonces, esos eran los problemas que tenían que resolver, y obviamente las ciudades en las que se tuvo que agilizar, incluso decían, ya no traigan el maíz, traigan la mazorca, porque si esperamos a que se separe el grano de la mazorca, pues entonces, por una ocasión única se tuvieron que traer las mazorcas y ya de acá se procesaban. Y se hizo una revisión de todas las llamadas tocinerías, así les llamaban ellos. Todos los lugares que pudieran acaparar el grano eran revisados de que no escondieran maíz, y que era una situación de emergencia, y que todo se tenía que llevar al pósito y a las alhóndigas reales. Y de esa manera se subsanó ese problema. Entonces, la idea de mencionarles fuentes de este archivo es precisamente para que hay que conocer esa época que le tocó vivir a Sor Juana, y obviamente para nosotros es motivo de gran satisfacción celebrar a estas grandes mexicanas, pioneras en muchos sentidos, y que pertenecieron y contribuyeron al siglo de oro español, junto con Sigüenza y junto con Juan Ruiz de Alarcón. Y obviamente pues, era considerada una mujer con un talento fuera de lo común, y hasta nuestros días ha trascendido su fama como poeta, como escritora. Les agradecemos su amable atención y les recordamos que el Archivo Histórico Carlos Sigüenza y Góngora es patrimonio no solo de los mexicanos, sino patrimonio de la humanidad, lo mismo que la obra tan selecta y tan importante de Sor Juana lo es, un patrimonio universal. Les invitamos a que nos formulen, nos envíen sus comentarios a nuestras plataformas del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias.